Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar y que, de hecho, ha generado mucha curiosidad y expectativa. Como bien habrán visto en el título, vamos a desvelar algunos secretos, vamos a adentrarnos en el encuentro más especial de Burak y Neslihan. ¿Se imaginan de qué puede tratarse? Yo sí, estoy muy emocionado de compartirlo con ustedes. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y, por supuesto, algunos datos que quizás no conocían hasta ahora. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es un pequeño gesto que para nosotros significa muchísimo y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos disfruten. Ahora sí, vamos al grano. Cuando hablamos de Burak y Neslihan, automáticamente pensamos en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión y, por extensión, de las redes sociales. Son dos talentosos actores que han conquistado corazones con su carisma y, por supuesto, con su química en pantalla. Pero hoy no vamos a hablar de sus personajes ni de sus proyectos actuales. Hoy vamos a ir un paso más allá, a ese momento crucial, a ese encuentro que marcó un antes y un después, un punto de inflexión en su relación. ¿Fue un encuentro fortuito? ¿Fue planeado? ¿Qué sucedió en ese instante que se ha convertido en legendario? Bueno, para responder a estas preguntas, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. El inicio de esta fascinante historia se remonta, como muchos sabrán, a las grabaciones de una serie que los catapultó a la fama, un proyecto que no solo fue un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para una conexión especial. Es allí, entre escenas, ensayos y largas jornadas de trabajo, donde las miradas comenzaron a cruzarse de una manera diferente. No era la mirada de dos compañeros de reparto, sino algo más profundo, algo que empezaba a palpitar en el aire. Y lo más interesante de todo es que, según lo que se ha podido reconstruir, y lo que los propios protagonistas han insinuado tímidamente, este encuentro no fue un simple cruce de caminos, sino un momento cargado de una energía particular. Imaginen la escena. Un set de filmación, el bullicio habitual, pero de repente un silencio particular se cierne sobre ellos. Quizás fue durante un descanso, quizás en un momento más íntimo, lejos de las cámaras, donde ambos se encontraron cara a cara, quizás con una excusa tonta, como un guión compartido o una pregunta sobre una escena. Pero en ese instante las palabras pudieron haber sido pocas, pero el mensaje en sus miradas, eso sí que fue contundente. Se dice que fue en ese preciso momento cuando se dieron cuenta de que lo que sentían iba mucho más allá de la amistad profesional. Fue un reconocimiento mutuo, un sé que tú sientes lo mismo que yo. Y es esa valentía, esa chispa de vulnerabilidad compartida, lo que hace que este encuentro sea tan especial. No se trata solo de la atracción física, que sin duda está presente, sino de esa conexión intelectual y emocional que empieza a forjarse. Es probable que en ese encuentro compartieran sus miedos, sus sueños, sus aspiraciones más allá de la actuación. Quizás hablaron de la presión de la fama, de la vida en el ojo público, de las expectativas. Y en esa apertura, en esa sinceridad, encontraron un refugio, un entendimiento mutuo que rara vez se encuentra. Fue un momento de honestidad pura, donde las máscaras sociales se desprendieron y permitieron que sus verdaderos seres se conocieran. Y lo fascinante es cómo los detalles de ese encuentro se han ido revelando poco a poco como piezas de un rompecabezas. No hubo una declaración grandilocuente ni un drama hollywoodense. Fue algo mucho más sutil, más auténtico. Se habla de gestos, de sonrisas cómplices, de miradas que decían más que 1000 palabras. Y si profundizamos un poco más, podemos inferir que ese encuentro no fue un evento aislado, sino el catalizador de lo que vendría después. Fue la chispa que encendió la llama, el punto de partida para construir una relación sólida y duradera, una relación que, a pesar de los altibajos naturales de la vida y de la exposición pública, ha demostrado una gran fortaleza. Pensemos en la presión que deben haber sentido en ese momento. Estaban en la cima de su carrera, con miles de admiradores siguiendo cada uno de sus movimientos. Revelar una conexión personal en ese contexto no es tarea fácil. Requiere una valentía considerable, una confianza mutua inquebrantable. Y es ahí donde reside gran parte de la magia de su historia. No se escondieron, pero tampoco hicieron un espectáculo. Supieron mantener un equilibrio, permitiendo que su relación creciera en privado mientras seguían deslumbrando al público en sus proyectos.
Además, es importante destacar que este encuentro no fue simplemente un momento de enamoramiento pasajero. Si bien la atracción inicial es innegable, lo que verdaderamente distingue a Burak y Neslihan es la profundidad de su conexión. Se ha dicho que en ese encuentro especial, más allá de las palabras, se estableció un entendimiento sobre sus valores, sus objetivos de vida. Se dieron cuenta de que compartían una visión del mundo, una forma de afrontar los desafíos, y eso, amigos míos, es un cimiento mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué más podemos imaginar de ese encuentro? Quizás hubo un momento de duda, de incertidumbre. El miedo al que dirán, el miedo a arruinar una amistad o una carrera. Pero la fuerza de lo que sentían debió ser mayor que cualquier temor. Es en esos momentos de vulnerabilidad, donde uno se atreve a ser uno mismo y a mostrarse tal cual es, donde se forjan las conexiones más verdaderas. Y podemos estar seguros de que ese encuentro especial para Burak y Neslihan fue precisamente eso, un momento de autenticidad radical, un sí rotundo a lo que sus corazones les dictaban. Y aquí viene la parte que para muchos es la más emocionante, las repercusiones de ese encuentro. A partir de ese momento todo cambió. No solo en su relación personal, sino también en la forma en que se proyectaban como profesionales. Había una nueva luz en sus ojos, una complicidad que trascendía la ficción. Sus interacciones en entrevistas, en eventos públicos, empezaron a ser analizadas con lupa, pero siempre con una admiración genuina por la forma en que se apoyaban mutuamente. Es importante recordar que su relación no ha estado exenta de desafíos, como la vida misma. Pero la forma en que han enfrentado esos desafíos, juntos, habla mucho de la fortaleza de ese encuentro inicial y de lo que construyeron a partir de él. Han aprendido a navegar las aguas turbulentas de la fama, a mantener su individualidad dentro de la pareja, y sobre todo, a cultivar un amor que parece crecer con el tiempo. Y si nos ponemos a pensar en lo que este encuentro significa para nosotros, como espectadores, como admiradores, es un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, tiene la capacidad de transformar vidas. Es la prueba de que a veces un solo momento, una sola conversación, un solo intercambio de miradas, puede ser el inicio de algo extraordinario. Nos inspira a creer en la magia de las conexiones humanas, en la importancia de ser fieles a nuestros sentimientos. Para concluir, hemos explorado los entresijos de ese encuentro que se ha convertido en un hito para Burak y Neslihan. Hemos imaginado la atmósfera, las emociones y las implicaciones de ese momento que marcó el inicio de una de las relaciones más admiradas. Desde el set de filmación hasta la intimidad de sus vidas, hemos visto cómo ese instante especial se convirtió en el cimiento de un amor que ha conquistado corazones y que continúa inspirando a muchos. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en los secretos revelados de Burak y Neslihan. Sus reacciones y opiniones son muy importantes para nosotros, así que por favor, déjenos sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció? ¿Qué otros detalles creen que son importantes? Nos encantará leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también admiran a esta pareja, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!